Vamos a hacer el pequeño repaso de los elementos de la comunicación y también de las funciones del lenguaje con el PowerPoint que vimos en clase. Empezamos con los elementos. Recordamos que la comunicación era la acción que hacíamos como emisores para transmitir el mensaje. Pensemos de nuevo en lo mismo de siempre. Nosotros siempre que hablamos lo hacemos con una intención comunicativa y vamos a emitir algo. Nosotros, o ya sean sonidos, gruñidos o cualquier cosa, pero siempre emitimos un mensaje a la persona que lo recibe, el receptor. Y siempre con la intención determinada. Todos los que aparecen aquí en esta diapositiva son los diferentes elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y situación. El emisor, pues el que transmite el mensaje. En este caso, por ejemplo, yo estoy transmitiendo un mensaje. Puede ser una persona o un colectivo. El receptor, la persona que emite, que recibe el mensaje. Recordamos aquí lo que os comenté, que nosotros como receptores tenemos que transmitir, interpretar la información y asimilarla en nuestra cabeza de un modo adecuado. Es decir, lo que os comenté de los procesos neurológicos, que nuestra cabeza funciona de manera muy rápida para entender el mensaje. Porque tenemos el mismo código en este caso, que lo vamos a ver luego, ¿vale? El mensaje, la información que nosotros transmitimos con una intención determinada. ¿Qué es esto? Una intención determinada. Recordamos que siempre que emitimos lo hacemos con una intención. Y además, nuestro mensaje, como dice ahí, está formado por un conjunto de signos referidos a la realidad, que se denomina referente. El conjunto de signos son todos aquellos elementos que nosotros combinamos para crear el lenguaje, en este caso. El código, el conjunto de signos y reglas que nos permiten combinarlos correctamente. Pues aquí entraría todo lo que nosotros conocemos de la lengua española, en este caso, y todo lo que nosotros conocemos de gramática para elaborar las oraciones que tengan sentido. Los participantes de la conversación deben compartir el mismo código. Esto es lo que yo os comentaba en clase. A ver, si yo, por ejemplo, comenzara a daros las clases en otro idioma que no manejáis, pues no, en ese momento no compartimos el mismo código y la comunicación no se llevaría a cabo. El canal, por donde transmitimos nosotros el mensaje. Recordamos los naturales y los artificiales. Los naturales, en este caso, el aire, porque el habla se transmite por el aire, y los artificiales, por ejemplo, en Internet, todos los mensajes de WhatsApp. Y la situación. Son todas aquellas circunstancias que rodean al acto comunicativo. El ejemplo que os puse en clase fue que nuestra situación o contexto en este momento era pues, que estaba dando la clase y tal. Ahora, ¿cuál sería? Que me encuentro sentada en mi casa grabando un vídeo por la mañana. Pues ese es mi contexto y yo me adecuo a él. También el contexto lingüístico tiene intención con los mensajes anteriores y posteriores. Pensad que una conversación nunca se termina con un hola, ¿qué tal? Sino que siempre se alarga, entonces tiene relación con lo que se ha dicho antes y con lo que se dice después. Todo eso nos determina el registro que nosotros tenemos que utilizar. El registro, pues si estamos hablando con una persona donde tenemos que utilizar un registro diferente, es decir, que no le hablamos como a un colega, pues sabemos que tenemos que emplearlo. Aquí tenemos el esquema de los dos que vimos en clase. Vemos los elementos de la comunicación aquí en esta conversación de WhatsApp. Recordamos a Roman Jakobson, el creador de las funciones del lenguaje y los elementos de la comunicación. Y aquí pues se hace una serie de mensajes. Y aquí se ve muy claro el contexto, pues que son las 9 de la noche, este es uno de nuestros contextos, se trata de las 9 de la noche, los mensajes que escribió antes y que se escribieron después. Las fechas, 23 de abril y 24 de abril, y en este caso, pues por ejemplo, que nos ha dejado en visto este señor, ¿vale? Durante un día. El mensaje, el canal, el código, aquí se puede ver todo, o en este si queréis, cuando esto en realidad lo que engloba la situación comunicativa. Dentro de esto, recordamos que teníamos la comunicación verbal y no verbal, que nunca hay que olvidarse de ello, puesto que está metida en los elementos de la comunicación. Esto es bastante fácil. La verbal, a través de la lengua, es decir, oral o escrita, hablada o escrita. No verbal, mediante signos que forman parte de la lengua. Pues los gestos, imágenes y sonidos, si no emitimos palabras, básicamente. Pasamos a las funciones del lenguaje, que aquí, como dice, dependiendo de la situación que rodee la comunicación, el lenguaje se emplea con una intención determinada. Dependiendo de la situación en la que encontremos, nosotros vamos a utilizar el lenguaje de una manera u de otra. Por tanto, estas funciones van a ser intenciones o finalidades con las que establecemos el acto de comunicación, es decir, la intención con la que nosotros comunicamos. Volvemos a lo de siempre, nosotros no comunicamos por comunicar. ¿Cuáles eran esas funciones del lenguaje? Aquí tenemos toda la tablita. Si queréis, como esta es un poquito más densa, ir a la del libro, que es más fácil.
Tenemos función referencial, emotiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Empezamos por la primera. Nosotros vamos a hablar de manera objetiva, se relaciona con el referente, es decir, con la situación a la que estamos haciendo referencia. Es decir, aquí que entran son aquellas funciones que nos informan de lo que tenemos. Pues recordemos que eran los verbos en indicativo, las oraciones enunciativas que podrían ser afirmativas o negativas y el léxico denotativo. La segunda es la función emotiva o expresiva. Esta se relaciona con el emisor. Este emisor, es decir, la persona que está transmitiendo, manifiesta emociones, deseos o sentimientos o impresiones, es decir, todo aquello que se le pasa por la cabeza. En este caso son verbos en subjuntivo, las oraciones exclamativas o el léxico connotativo. Por ejemplo, función referencial. Hoy es miércoles, como dice el ejemplo, no tengo ganas de clase. Ese no tengo ganas de clase sería una función referencial, puesto que estás diciendo o estás informando objetivamente de algo. La función emotiva, qué coñazo de clase, por ejemplo. La función apelativa. En este caso, nuestro emisor influirá en el rector para actuar de una manera determinada. Es decir, nosotros intentamos manipular a la persona que nos está escuchando para conseguir algo. Recordad, el lenguaje es manipulación en algunos casos. Por ejemplo, aquí entrarían las oraciones imperativas, es decir, los órdenes, ruegos o mandatos, callaos todos, copia, etc. Una segunda persona y los vocativos. Esta es bastante fácil porque siempre que veáis que se está intentando apelar a la persona, por eso se le llama apelativa, sería esta función. Pasamos a la fática. Se emplea para iniciar, mantener o cerrar una comunicación. Es decir, básicamente esta era la de mantener el canal abierto, lo típico que hago yo en clase de, ¿sabes? ¿Lo había entendido? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Todas esas cosas, las muletillas estas típicas de un profesor, en este caso entraría en la función fática. Además entran las frases hechas y las muletillas. Frases hechas, buenos días, buenas tardes, hola. Y las muletillas, recordemos el sí, ajá, en plan. El en plan también entraría el chacho y el socio también. Metalingüística. Hablamos sobre el propio código. En este caso, sobre la propia lengua, es decir, todas aquellas frases o enunciados que hablen sobre el propio lenguaje, sobre el español. Por ejemplo, sí es un adverbio de afirmación. O, por ejemplo, el verbo decir es irregular. Y por último, entraría la poética, que llama la atención sobre la forma del mensaje. Es decir, que son estas que están un poquito recargaditas y que nos pueden resultar un poco raras o que a veces no se entienden. Aquí entrarían todos los recursos literarios, además de refranes o trabalenguas, como aparece ahí. Por ejemplo, año de bienes, año de nieves, año de bienes, en este caso. O todos aquellos recursos literarios como por ejemplo la metáfora, la hipérbole y demás. Aquí tenemos este esquemilla que os presenté en clase, que donde se vienen todas las funciones del lenguaje un poquito mejor explicadas con ejemplos. En este caso, la función representativa es la información, pues la mujer está diciendo que se trata de un gato. La función expresiva está emitiendo sus pensamientos o ideas sobre qué opina sobre los gatos. En este caso, le encantan los gatos. La función apelativa intenta que su madre le compre el gato o que lo adopten. Es decir, intentamos apelar al sentimiento de la persona o intentar manipularlo para conseguir algo. Metalingüística. Utilizamos la lengua para hablar sobre la propia lengua. En este caso, habla de la onomatopeya que hace el gato. La función fática. Comprobamos que está el canal abierto. En este caso, la señora está intentando que el gato le haga caso, comprobando si le está escuchando. Que en este caso, pues no es imposible porque el gato no le va a contestar. Y la función poética llama la atención sobre sí mismo y ahí tenemos una oda al gato de Pablo Neruda.